Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Les recuerdo que estamos en Twitter, estamos como @latarde en NTN24, en mi cuenta personal @CESánchezM. Comenzamos. Máxima atención en Bolivia. Unidades de la policía en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz se declararon en motín. Los uniformados expresan así su apoyo a los ciudadanos que desde hace 3 semanas exigen respeto a la democracia tras los comicios presidenciales del pasado 20 de octubre. Evo Morales enfrenta la peor crisis en 13 años de gobierno. Las movilizaciones y la tensión en el país tras las elecciones del 20 de octubre tienen al mandatario indígena contra la pared. Tras días de críticas a la policía por su falta de acción frente a lo ocurrido, los uniformados tomaron una decisión. En mi calidad de presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías de la Guarnición Policial de Santa Cruz, quiero declarar públicamente motín policial. Recuperar la democracia y el respeto al voto ciudadano es hoy también la exigencia de los uniformados. Estamos defendiendo la libertad de toda Latinoamérica. Darles un rayito de esperanza a los venezolanos, un rayito de esperanza a los nicaragüenses, un rayito de esperanza a los cubanos. No nos van a ganar estos comunistas de mierda. No nos van a ganar. El apoyo ciudadano ha sido clave en este motín. Una unidad de intervenciones especiales fue la primera en amotinarse en Cochabamba, una ciudad del centro del país que en los últimos días sufrió especialmente la ola de violencia desencadenada tras las elecciones con un muerto y cerca de 100 heridos. Uniformados en Sucre, la capital constitucional del país, y Santa Cruz, la mayor ciudad boliviana, también se unieron al motín. Que estamos arraigados al pueblo y el pueblo está arraigado con nosotros. Somos del pueblo y para el pueblo. Gracias, gracias. Vigilias de agradecimiento se vieron en varios cuarteles durante toda la noche. La atención hoy se concentra en La Paz, donde los policías que custodian el Palacio Presidencial se replegaron. Los cordones de seguridad en la Casa Grande del Pueblo se minimizaron, mientras que los uniformados regresaron a los cuarteles. Señor de la prensa, no es motín, es despliegue policial. Porque nosotros como subalternos nunca hemos sido oídos por el gobierno. Nunca escuchado nuestras peticiones. ¿Y hasta qué hora van a esperar? ¿Hasta qué hora van a esperar? Estamos esperando una nueva orden de nuestros superiores.
Por ahora se desconoce el número de policías amotinados y el alcance de la rebelión, que estalló cuando se cumplen 17 días de protestas contra la polémica reelección de Morales. Y esta tarde el presidente Evo Morales, quien según su ministro de Defensa ha pedido que los miembros de las Fuerzas Armadas se mantengan en los cuarteles para evitar enfrentamientos con los policías sublevados, llamó al diálogo a los representantes de los partidos políticos que hacen vida en el Congreso. Vamos a escuchar a Evo Morales. A esos grupos que están contra la democracia, convoco a hacer una profunda reflexión. Es sencillo llevar a enfrentar, humillar. Yo sigo convencido. Seres humanos debemos ser más humanos. Seres humanos deben ser más solidarios. Y las nuevas generaciones deben asumir una responsabilidad de defender la dignidad, la identidad y sobre todo estudiar, prepararse, organizarse para tener una política de humanidad. Evidentemente hay tantas luchas y nuestras luchas sobre todo es por la igualdad, una lucha por nuestra identidad, por nuestra dignidad. Y para eso deben ser humanos. También quiero decirles, hermanas y hermanos, esperamos esta convocatoria a los 4 partidos que hemos obtenido asambleístas para dar soluciones de manera pacífica y esperamos más tarde o en la noche sentarnos para poder buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo. Muchas gracias. Ahora hacemos contacto en Cochabamba, Bolivia, con la periodista Claudia Vargas. Buenas tardes, Claudia. Gracias por atender esta llamada. ¿Cómo estás, Miguel Eduardo? Para mí es un gusto saludarte y saludar también a toda la audiencia de la tarde desde Cochabamba, Bolivia. Claudia, es un gusto que nos puedas atender. Quería preguntarte, ¿cuál es la situación a esta hora en Cochabamba? En la ciudad, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo el boliviano, el padre de familia, la madre de familia a esta hora? Mira, se cumplen ya, a esta hora exactamente comenzó el primer motín policial precisamente aquí en la ciudad de Cochabamba, primero con rumores y luego ya cuando se confirmó, pues hoy la ciudad amaneció con un sentimiento de esperanza, pudimos darnos una tregua, ¿no? Toda la ciudadanía que está en resistencia dio la tregua a toda la población para que pueda abastecerse, para que fue como una inyección de oxígeno para todos al ver que después las otras unidades policiales se sumaban a esta resistencia civil y especialmente en Cochabamba, que ha sido un bastión del movimiento al socialismo y que desde Cochabamba, donde nació Evo Morales, pues haya podido ahora ser uno de los centros más importantes para pedir su destitución y para mostrar a toda una ciudadanía unida, ¿no? Paralizando absolutamente todo durante estos 19 días. La ciudad está así y bueno, el ama de casa la ves haciendo sus compras, todos portando una bandera boliviana y bueno, a esta hora ya están empezando a producirse los bloqueos en distintos puntos y toda la población también ha ido a ayudar a la policía que al amotinarse ha perdido todos sus derechos y están en sus diferentes cuarteles y ya les ha llevado alimentación, víveres y todo lo que necesitan. Es decir, Claudia, ¿se puede afirmar que está creciendo con mucha fuerza, como nunca antes, ese sentimiento anti-Evo en su propio patio, en Cochabamba? Exactamente. Hay una información de que en Ibirgarzama y en las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, pues los cocaleros están haciendo ahora un cabildo. No se sabe si van a entrar a la ciudad o van a ir directamente a La Paz o simplemente se van a movilizar en la zona del trópico, del Chapare.
y van a esperar al presidente Evo Morales. Hay un rumor de que él estaría tal vez en las próximas horas por ahí, pero todo es confuso aún. Pero es un movimiento que impresiona, es un movimiento sobre todo, quiero destacar, de gente muy joven comprometida que ha estado armando pues grupos en motocicletas, grupos de resistencia muy fuerte, porque pues nadie está detrás de un color político, sino simplemente este clamor anti-Evo, como tú dices. Ahora, Claudia, me hablas de esa posible convocatoria, reunión de cocaleros con el presidente Evo Morales. ¿Sería para cerrar filas ya, llamando a su poder político y social el presidente Evo Morales para salir a enfrentar lo que se está viendo en las calles, que es un movimiento, como decimos tú y yo, que va creciendo ya de sentimiento de que Evo Morales debe renunciar? Según lo que uno ve en las calles, ese es el clamor de los ciudadanos. La información que tenemos por el momento está todavía en redes sociales, la prensa tiene muy poco acceso al lugar y bueno, nos van mandando videos y tú sabes que este momento de desinformación es muy fuerte, ¿no? De los fake news y demás, pero sí hay un movimiento muy grande en la zona del Chapare. ¿Cuál es el objetivo? Todavía no lo tenemos claro, ¿no? Mientras tanto, las actividades en la ciudad va retomando nuevamente con la resistencia, con los bloqueos, gente agrupada en distintos puntos de la ciudad, pues impidiendo el paso a las personas, pero sí a ambulancias y pues servicios de emergencia, ¿no? Cochabamba, Claudia, pero ¿qué está pasando en el resto del país, en otros departamentos, en otras regiones? En otras regiones está la seguidilla de los motines, del motín. Cada ciudad está recibiendo al motín policial, que no ha sido anoche y en todo el país. Comenzó en Cochabamba y en el resto de la ciudad se está dando paulatinamente en distintas unidades. Entonces, más o menos así se está generando la información y hay un grupo de mineros que se está trasladando hacia la ciudad de La Paz en apoyo a esta resistencia ciudadana en contra del presidente Evo Morales. Sabemos que ha habido un bloqueo para no dejarlos pasar, pero la misma policía que está ahora a favor de esta resistencia ha ido a desbloquear para dejar pasar. Es un trabajo conjunto entre la ciudadanía y la policía, nunca antes vista, y en anteriores días pues la policía tenía una actitud muy tibia, fue altamente criticada por aquello, porque se la veía muy parcializada o simplemente parecía que no teníamos policía en momentos de tan alta tensión. Entendemos, por ejemplo, que la policía no quiera salir a reprimir a los ciudadanos bolivianos que están protestando en las calles porque tienen el derecho constitucional, además de hacerlo, pero detrás de esa acción de levantamiento, de alguna manera de sublevación de algunos comandos policiales en el país, ¿hay otro reclamo también de estos trabajadores como tal? Bueno, ha habido una indisposición en las filas policiales por un bono que se les ofreció, pues precisamente para, se llamó el bono lealtad hacia el presidente Evo Morales. El bono salió de su propia jubilación y además tenía una marcada diferencia con el bono que recibieron los militares, que ahora han dado una declaración de que no van a salir a enfrentar al pueblo y que se van a quedar también replegados en sus cuarteles. Y bueno, la policía tenía ese sentimiento muy fuerte de pues esta diferencia que hubo en estos bonos de lealtad hacia el presidente. Y bueno, se sumaron al movimiento ciudadano. Bien, vamos a agradecer a Claudia Vargas, es periodista boliviana, por haber atendido esta invitación de la tarde fin de semana. Claudia, ojalá que todo mejore, por supuesto, en tu país, en Bolivia, y gracias por compartir con nosotros. Ha sido un placer, hasta otra oportunidad. Es un gusto, buena tarde, por supuesto, en Cochabamba, Bolivia. Ahora nos acompaña Samuel Doria Medina, es el presidente del Frente Unidad Nacional. Allí lo ve en pantalla. Señor Doria, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes en la región.
El presidente Evo Morales, a lo largo de esta crisis que se generó, luego de que se dieran esos resultados finales de la elección presidencial del pasado 20 de octubre, que lo dieron vencedor, según la autoridad electoral en Bolivia, en primera vuelta, se había mantenido de alguna manera como en control de la situación, pero ya estamos viendo un alzamiento de la fuerza policial en Bolivia en muchos departamentos del país, en muchas regiones. Y hoy sale el presidente Morales de alguna manera a dar la cara en lo que está pasando en el país y dice: quiero dialogar con las 4 fuerzas políticas que hacen vida en el Congreso. ¿Es posible un diálogo en este momento con el presidente Evo Morales? Mire, las elecciones del 20 de octubre eran el camino democrático para dirimir las diferencias en Bolivia, pero lastimosamente armaron un fraude monumental que después de esas elecciones han hecho que los bolivianos poco a poco vayan manifestándose, y ahora yo puedo asegurarle que hay un consenso en Bolivia, la mayor parte de la población que quiere que Evo Morales se vaya. Ya estamos cansados, son casi 14 años de gobierno, no se respeta la ley, no se respeta la justicia. Entonces los bolivianos ya no quieren saber de Evo Morales. Tal vez unos días después de la elección la Organización de Estados Americanos habló de una segunda vuelta, se habló de otras opciones, pero lastimosamente la calle, la población en la calle ya no quiere saber nada del gobierno de Evo Morales. Entonces la población está pidiendo que Evo Morales renuncie, que se pueda desencadenar la sucesión constitucional, que se pueda llamar a elecciones en un plazo de 90 días con un nuevo tribunal electoral que pueda ser imparcial, de manera tal que los bolivianos de manera constitucional, de manera legal, podamos darle una solución a este problema. Creo que es importante mencionar que son de los 9 departamentos de Bolivia, en 7 departamentos hay calma total, hay control total de la gente que está por la democracia, y solamente en La Paz y en Cochabamba hay algunos sectores afines al presidente Morales que han generado violencia, han generado muertos, y que la población sigue en las calles de manera pacífica, defendiendo la democracia, defendiendo el respeto a su voto. Señor Doria Medina, es decir, ya las fuerzas de oposición tienen consenso sobre esto, no van a esperar resultados, por un lado, de la auditoría de la OEA, no quieren una segunda vuelta presidencial, que sería una opción que se manejó en principio, es decir, nuevas elecciones, nuevo tribunal, y con o sin Evo Morales en este caso. Mire, las fuerzas políticas prácticamente en este momento tienen poco que decir. Es ya el pueblo en las calles que no quiere saber nada de Evo Morales. El presidente Morales ha convocado un diálogo y de manera inmediata todos han rechazado ese diálogo, porque es pues la vieja táctica que ha utilizado Maduro. Maduro en Venezuela, cuando estaba en problemas, llamaba a diálogo. Lo ha hecho durante 15 veces para desarmar a la oposición. Aquí en Bolivia no vamos a caer en su trampa. Ha habido una respuesta prácticamente unánime de que ningún partido va a concurrir a ese diálogo, y que la única forma de pacificar de Bolivia, de generar un diálogo, es después de la renuncia de Morales y de su vicepresidente. Hablemos de ese alzamiento policial, de ese movimiento policial que hoy día en varios departamentos, en varias regiones de Bolivia, ha dicho: me devuelvo a mis comandos, no voy a salir a las calles a reprimir a manifestantes, y por supuesto vamos a estar del lado del pueblo. Incluso ya se suman a esa petición de que el presidente Evo Morales abandone el poder. ¿No temen ustedes, desde los sectores opositores, que esto pueda salirse de las manos? Estamos hablando de policías que también tienen armas. Por ahora, la Fuerza Armada sigue en los cuarteles, según el ministro de Defensa de Bolivia, por orden del propio presidente Evo Morales. Mire, no hay duda que estamos en momentos álgidos. La policía en todo Bolivia, no son en algunas regiones, en todo Bolivia se ha amotinado, la policía
se ha pasado al lado del pueblo, y el comandante de las Fuerzas Armadas ha hablado hace algunas horas y ha dicho muy claramente que los militares no van a salir a reprimir al pueblo, que ellos están por el respeto de la Constitución y las leyes. Entonces, yo tengo la absoluta certeza que estamos viviendo las últimas horas de este gobierno dictatorial. Esperemos que sea pacífico, que no haya más enfrentamientos, que no haya más muertos, pero los bolivianos ya hemos tomado una decisión. No queremos más a este gobierno y queremos recobrar nuestra democracia, nuestra libertad y el optimismo en el futuro. Se pronunció el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, señor Samuel Doria Medina, lo ha hecho en un tono también para pedir que no lo involucren en el tema del conflicto político que hay en el país. Dice, me voy a mantener en los cuarteles, pero las diferencias de los ciudadanos con el gobierno deben solucionarse por la vía constitucional. De alguna manera, todavía están del lado de Evo Morales. Bueno, si Evo Morales y sus vicepresidentes renuncian, va a ser también un camino constitucional y dentro de las leyes. El mensaje que ha dado el comandante de las Fuerzas Armadas es que no van a salir a disparar al pueblo y que ellos van a esperar que se dé una solución dentro de la Constitución. Ahora, señor Samuel Doria, mucho se dijo, una vez que se obtuvo este resultado que daba victorioso, en este caso al presidente Evo Morales en primera vuelta, que no hubiese pasado esto si no hubiesen ido varios candidatos a la contienda, sabiendo además los sectores de oposición, porque lo denunciaron a lo largo de muchos años, no solo de la campaña, de que el presidente Evo Morales tenía el control del Tribunal Supremo Electoral. Esa unidad está por concretarse y usted me hablaba hace rato de que ya no es la unidad de las fuerzas políticas de Bolivia, sino de los ciudadanos, pero hay esa conexión política, social en este momento en las calles de Bolivia, en ese sentimiento de millones tal vez de bolivianos que están exigiendo la renuncia del presidente Evo Morales? Mire, justamente yo no he sido candidato en estas últimas elecciones para no dividir el voto y hemos logrado concentrar el apoyo, la votación en el expresidente Carlos Mesa. Pero lo increíble es de que el día 20 de octubre a las 8 de la noche han cortado la luz, han cortado el internet y han cortado los teléfonos y han renovado el recuento de los votos después de 20 horas. Y inicialmente había una muy pequeña diferencia entre el primero y el segundo, y cuando renuevan el conteo de votos hay una diferencia abismal que le da el triunfo a Evo Morales. Eso es lo que ha molestado, eso es lo que ha hecho que las bolivianas y los bolivianos salgan a las calles y ya no quieren más nada con Evo Morales y su partido. Hay un aliado reconocido del gobierno de Evo Morales en la región, que es el régimen de Venezuela, ahora en manos de Nicolás Maduro. Otrora en manos de Hugo Chávez, quien de alguna manera, según algunos analistas, pues aseguran, llevó precisamente a Evo Morales a ser presidente de Bolivia. Quería preguntarle por cómo se comporta, si esto está pasando en este caso en Bolivia, porque en Venezuela, cuando se da este tipo de movilizaciones, manifestaciones, reclamo de la gente en las calles, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, convoca a grupos que uno llama paramilitares porque están armados, que responden de alguna manera a las órdenes del gobierno del régimen de Nicolás Maduro, a reprimir, a atacar a los ciudadanos en las calles. ¿Esto está pasando en Bolivia? ¿Pasaba y ya no pasa? ¿Cuál es la situación con los militantes del movimiento al socialismo más? Mire, aplican la misma receta en Honduras, en Venezuela, en Cuba. Usted habrá escuchado que han habido 2 muertos en la ciudad de Montero, y han sido muertos con proyectiles de bala. Entonces está claro de que hay fuerzas paramilitares. Han detenido a la autora intelectual y al autor material, y estas personas son un diputado del partido de gobierno y su hermano. Entonces está claro de que están operando grupos paramilitares, porque la policía se ha amotinado, las Fuerzas Armadas han dicho que no van a defender el fraude, no van a defender el engaño, y sabemos que es cuestión
de poco tiempo ya, porque la causa que tenemos los ciudadanos bolivianos es la causa de la defensa de la democracia, del respeto al voto. ¿Y qué causa tienen los del partido de gobierno? La defensa del fraude, la defensa del engaño. Entonces, está claro de que en Bolivia, en las próximas horas, vamos a recuperar la democracia. Una última consulta, señor Samuel. Esta semana yo escuchaba al ministro de Defensa de Bolivia decir, estamos a muy poco de comenzar a contar los muertos por docenas. Hacía esta advertencia de alguna manera para llamar al diálogo nacional y pedía a las partes evitar el caos. Esa pelota, esa papa caliente que el ministro de Defensa puso sobre la mesa esta semana, ¿está ahora mismo del lado del gobierno de Evo Morales? Mire, el gobierno de Evo Morales es el que tiene a sus fuerzas paramilitares con armas. Ha habido 3 bajas hasta el momento y las 3 bajas han sido de los ciudadanos que protestan pacíficamente. Han matado a 2 ciudadanos en Montero con proyectiles de bala y han matado a un joven de 20 años que protestaba, le han destrozado el cráneo a palos. Entonces creo que son evidencias muy claras de quién está llevando la violencia, los paramilitares de Evo Morales contra ciudadanos que salimos a las calles sin armas, con nuestra bandera y con nuestro reclamo de que vamos a defender la democracia y el voto. Bien, vamos a agradecer a Samuel Doria Medina, presidente del Frente Unidad Nacional de Bolivia, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Señor Samuel, como siempre es un gusto, será hasta la próxima. Feliz tarde para todos. Gracias, Eduardo, y buenas tardes. La tarde, fin de semana. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pasó su primera noche fuera de la cárcel de Curitiba. Decenas de líderes de izquierda celebraron la decisión que lo dejó en libertad condicional y otros lo acompañaron en la celebración en el propio Brasil. El actual presidente Jair Bolsonaro cuestionó esta medida y afirmó que Lula, quien afirmó que le hará oposición ahora por todo el país a Bolsonaro, no está absuelto de sus delitos. Primera noche del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en libertad condicional tras 19 meses encarcelado en Curitiba. El exmandatario, condenado a más de 8 años de prisión por corrupción y lavado de dinero, fue beneficiado por un fallo de la Suprema Corte de Brasil, que consideró inconstitucional que un penado comience a pagar su pena antes de que se haya agotado todas las instancias de apelación, como es el caso de Lula da Silva. El exmandatario celebró en redes sociales, afirmó que fueron 580 días de lucha y resistencia y recibió felicitaciones por parte de líderes mundiales de izquierda. Tras conocer que quedaría en libertad, el exmandatario reveló estas imágenes donde se ve entrenando como Rocky Balboa en un gimnasio. Se trata de un video motivacional que hizo Lula durante su tiempo en prisión. Las imágenes están acompañadas de la banda sonora de la saga El Ojo del Tigre. Una vez en la calle, Lula se declaró libre de resentimientos y anunció su regreso a la política, planteando su firme oposición a la actual administración. No tengo dolor por la Policía Federal, no tengo dolor por los carceleros, no tengo resentimientos por nadie. Tengo el deseo de demostrar que este país puede ser mucho mejor cuando tiene un gobierno que no miente tanto en Twitter como lo hace Bolsonaro. Contrario al júbilo entre los simpatizantes del Partido de los Trabajadores, el actual presidente del país carioca, Jair Bolsonaro, criticó el beneficio que lo dejó en libertad y afirmó que esta condición es momentánea porque la culpa continúa vigente. Amantes de la libertad y del bien, somos mayoría. No podemos cometer errores sin norte ni mando. Hasta la mejor tropa dispara para todas partes, inclusive contra los amigos. No den munición al canalla, que momentáneamente está libre pero cargado de culpa. Se espera que hoy el exmandatario participe en un mitin con el Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo del Campo, a las afueras de Sao Paulo, cuna de su carrera política y el lugar en el que se entregó a las autoridades el año pasado. Saludamos a esta hora en Río de Janeiro, Brasil, a Humberto Mesa, politólogo. Ahí está en pantalla. Bienvenido a NTN24. Es un gusto. Gracias por atendernos. Hola, José Eduardo. Mucho gusto. Es un gusto. Cuando uno ve, Humberto, lo que fue la salida ayer del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, de la cárcel de Curitiba, con prácticamente un acto político, parecía un mitin de campaña en este caso.
y anuncia que va ahora a recorrer el país para hacer oposición al gobierno de Jair Bolsonaro, uno piensa que el presidente Lula da Silva quedó completamente absuelto y esa no es la verdad. ¿Cuántas instancias le quedan ahora al presidente Lula da Silva en ese proceso judicial del cual ya fue además condenado? Tiene una condena de más de 8 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Exactamente. Lo que el Tribunal Federal resolvió es que ningún acusado o ningún procesado debería estar en prisión hasta que no se cumplan todas las partes recurrentes. Es decir, requieren 2 instancias todavía para que el expresidente Lula o todos los condenados que estaban en prisión por segunda instancia puedan aún recurrir a la justicia para mostrar su inocencia. Entonces, lo que el Supremo hace es ratifica un entendimiento que ya había cambiado en 2016, donde dice de que según la Constitución, toda persona que está procesada por delitos necesita recurrir a todas las instancias judiciales para que quede absuelto o quede culpable, que fue el caso del expresidente Lula, así como otros reos que estaban cumpliendo pena, de hecho, por segunda instancia. Ahora, ¿qué efecto podría tener para la vida política del Brasil un Lula da Silva recorriendo el país, resaltando las críticas que ya hay en contra del gobierno del presidente Jair Bolsonaro? Mira, el efecto inmediato que puede tener todo esto está relacionado alrededor de la recomposición de la oposición al presidente Bolsonaro. Los últimos meses del gobierno de Bolsonaro ha habido mucha crítica con relación a la falta de articulación y unificación que tiene la oposición a Bolsonaro. Es decir, hay una izquierda que está completamente desarticulada, hay sectores de movimientos sociales que están todavía en las calles protestando por las medidas económicas del ministro de Economía y muchos otros temas que aún no se consideraba una especie de líder orgánico a esa oposición. Lo que se espera y lo que seguramente va a ocurrir inmediatamente es una oposición que se articule alrededor de la figura del expresidente Lula, pero que también traiga otros líderes de la izquierda como el diputado Marcelo Freixo, el ex candidato Guilherme Boulos, gente de otros partidos como el PCdoB o el PSOL, que son partidos de izquierda que han tenido dificultades de articular una oposición completamente orgánica al gobierno de Bolsonaro. Yo creo que lo inmediato y parte de las promesas que él hizo hoy en San Bernardo tiene que ver con eso, el hacer recorrido por todo Brasil, liderando una oposición que esté cada vez más articulada sobre un bloque común que inclusive pueda conllevar a esta oposición a unas elecciones un poco exitosas para el 2021. Humberto, no sé, pero me parece a mí que esta decisión que de alguna manera deja en libertad condicional al expresidente Lula da Silva le limpia también la imagen al Poder Judicial, la independencia que hay, la separación de poderes en Brasil. No sé cómo lo ves tú, que estás allá, por supuesto. Es un tema polémico, porque para el sector oficial, para el gobierno y para mucha gente que todavía defiende el proceso de Lava Jato y que tiene una base de apoyo al ministro Sergio Moro, esto no refleja una independencia de justicia, esto refleja una justicia que está respondiendo a las ondas de movimientos políticos. Ya la justicia había sido completamente cuestionada por Lava Jato. Hace algunos meses, por ejemplo, el medio de Intercept Brasil divulgó una cantidad de audios de entonces juez Sergio Moro con el procurador Dallagnol que llevaron adelante el caso Lava Jato, donde demostraban una especie de particularidad con relación al caso de Lava Jato y especialmente para el expresidente Lula, ¿no? Que permitía ver de que la decisión que estaba alrededor de cuestiones ideológicas y no judiciales, ¿no? Y aún así se decretó la prisión en segunda instancia. Entonces, la justicia ha sido completamente cuestionada con relación al papel que está jugando para la política brasileña, de la forma que también se intromete y moviliza las fichas alrededor de esta, en fin, de cómo está el juego político, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto queda limpia porque no es una sensación homogénea, no todo el mundo cree de que la justicia esté completamente exenta de los juegos políticos en este país. Claro que para mucha gente de la izquierda la decisión alrededor de la libertad del expresidente Lula, así como otros reos que estaban cumpliendo prisión en segunda instancia, ayuda a mejorar la comprensión de la constitución política que permite esa posibilidad de que los reos puedan recurrir a todas las instancias posibles antes de una condena definitiva. Humberto, en estos días, en estos últimos meses, vimos agitación en Ecuador. El presidente Lenín Moreno pudo resolver la situación políticamente con anuncios. Vimos la agitación, por supuesto, que está viviendo Chile todavía al día de hoy, a pesar de los anuncios del presidente Sebastián Piñera. Se ha convocado un paro en Colombia para el próximo 21 de noviembre y se dice que detrás de esos movimientos
para muchos analistas y políticos y dirigentes, incluso gobiernos, presidentes sociales, entre comillas, estaría la figura de Nicolás Maduro, del régimen de Venezuela, de la llamada revolución bolivariana, del socialismo del siglo XXI. Yo quiero preguntarte si pasa las dos instancias que le quedan en este caso al expresidente Lula da Silva y es ratificada esa condena, por supuesto, él debería volver a la cárcel. ¿Tú ves a un Lula da Silva regresando a prisión después de recorrer todo el país, de rearmar, como sería el plan, la oposición en Brasil, de reagrupar las fuerzas del Partido de los Trabajadores? Difícil no preverlo, no sé cuál va a ser es más, ni siquiera sé cuál va a ser la postura del sector oficialista y de la derecha brasileña alrededor de esta decisión del presidente Lula. Aún no sabemos cuál es la reacción del presidente Bolsonaro, por ejemplo, oficialmente, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, no sé qué camino va a tomar. Evidentemente el expresidente Lula tendrá que recurrir a la justicia, llevar todos los caminos judiciales que aún le restan, reorganizar su defensa en relación al caso de Lava Jato y ver cómo va a conducir el proceso en libertad a partir de ahora. Esa es una decisión judicial que en fin no sabemos qué va a ocurrir. Pero sobre todo creo yo estoy a la espera de ver cuál va a ser la reacción oficialista, la reacción del mismo ministro Sergio Moro, ¿no? Él está eludiendo responder directamente. Hoy dijo en su Twitter de que él no responde, él no le da importancia a criminales, ¿no? A reos en proceso. Entonces hay una clara falta de intencionalidad de parte del sector gobernista, de parte del gobierno de Bolsonaro y de la derecha brasileña por responder directamente a esta decisión del Supremo Tribunal Federal. Es difícil prever de qué puede ocurrir. Es difícil prever inclusive hasta qué punto esa rearticulación del presidente Lula de la oposición pueda ser exitosa o no con relación a las luchas sociales que tiene que enfrentar aún el gobierno de Bolsonaro. Ahora mismo, mientras se espera el tiempo para que el presidente o el expresidente Lula pueda pasar y transitar ese camino por todas las instancias judiciales hasta la última que ratifique o desestime la condena, él debe presentarse, ¿tiene alguna medida que lo limita para salir del país? ¿Debe presentarse ante el tribunal cada cierto tiempo? ¿Ahora mismo está impuesto el expresidente Lula a una medida como esta? Entiendo que no, es decir, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que él salga de Brasil, no está en sus planes, él no lo anunció ni ayer que salió en Curitiba ni hoy que estuvo en San Bernardo, por ejemplo, pero él puede responder en libertad al proceso. Lo que el Supremo dijo simplemente es de que sigue el proceso, él no se ha extinguido completamente la pena, como lo dijiste anteriormente, ya no se ha subestimado el proceso. Lo que está ocurriendo ahora es que le permiten a él agotar todas las instancias hasta que sea definitiva la condena, eso es únicamente, pero él tiene sus libertades civiles evidentemente garantizadas. Lo que no tiene aún son libertades políticas por un asunto de restricción de ley que Brasil tiene con relación a candidatos o posibles futuros candidatos que no puedan ejercer ninguna campaña electoral debido a procesos en ejecución, como es el caso del presidente Lula. Es decir, él no puede ser candidato a nada, ni siquiera a concejal, mientras no haya una decisión definitiva con relación a ese proceso, por ejemplo. Humberto, ¿tú crees posible que lleguen esos aires, como dijo Nicolás Maduro desde Venezuela, del foro de Sao Paulo, precisamente a Brasil, ahora con Lula en las calles haciendo oposición a Bolsonaro? No lo sé, no sé si el foro de Sao Paulo tiene tanta influencia o tanto poder de esa forma. Al menos en Brasil yo no lo veo tan fuerte, ¿no? Lo que sí habrá que ver es la posibilidad de que los movimientos populares se articulen alrededor de un proyecto único. Y no estamos hablando solamente de Vía Campesina o del MST, estamos hablando de universidades públicas, por ejemplo, que están siendo completamente atacadas por medidas del gobierno de Bolsonaro con relación a apoyos a investigaciones, a mantener cursos, por ejemplo, regulares. Estamos hablando de movimientos LGBT, por ejemplo, que están viendo sus derechos violentados a cada momento, de feministas también articuladas contra medidas conservadoras, altamente conservadoras. Es decir, hay una cantidad de actores que pueden organizarse y que creo yo tienen mucha más fuerza en un territorio brasileño que el foro de Sao Paulo. Definitivamente no creo que esos aires que están por ahí puedan ser completamente con mucha influencia en este país. Habrá que ver, yo estoy por ver todavía hasta qué punto el expresidente Lula va a poder organizar esa oposición que está ahí, evidentemente necesitando un liderazgo para que se articule, y hasta qué punto puede ser exitosa para enfrentar esos retrasos que decía yo que venían con el gobierno de Bolsonaro.
Mañana España vivirá una de las elecciones generales más disputadas en décadas. Al menos 5 partidos tienen posibilidades de entrar al gobierno. Cerca de 37 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Pedro Sánchez, actual jefe en funciones del gobierno español, buscará mejorar la votación del pasado 28 de abril, que no le permitió precisamente, la votación que recibió su partido, el Partido Socialista Obrero Español, armar gobierno. No pudo conseguir las alianzas necesarias para tener mayoría y formar gobierno. Este domingo, cerca de 37 millones de españoles podrán votar en las elecciones generales, de los cuales más de 34 millones y medio residen en España y más de 2 millones en el extranjero. Esto según las autoridades electorales. En estos comicios se elegirán a los diputados que conformarán el Parlamento en su próxima legislatura. Además, el candidato del partido que obtenga más votos podría convertirse en el presidente del gobierno. Hay que votar. Pero tenemos la sensación muchas veces de que va a seguir todo igual, porque no hay líderes políticos con solvencia. Son recién llegados que no conocen su responsabilidad. Se trata de las 16ª elecciones democráticas y las 4ª con Felipe VI como rey de España. Además, serán las segundas elecciones generales celebradas en 2019, luego de que Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, el más votado el pasado 28 de abril, no consiguiera los apoyos necesarios para formar gobierno. Yo voto por honestidad y no me parece honesto ninguno de los 5. Entonces, por eso no estoy convencido. Los principales dirigentes en disputa en estas elecciones son Pablo Casado por el Partido Popular, Pedro Sánchez por el Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias por Podemos y Albert Rivera por el Partido Ciudadanos. Aunque también apareció ya en escena Vox, un nuevo actor que obtiene por primera vez en la historia representación parlamentaria, un partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal. Para analizar estas elecciones de mañana en España nos acompaña Amin Lejarza, es analista político, ayer lo ve en pantalla. Nos acompaña hoy desde Bruselas, desde Bélgica. Una muy buena noche, gracias por atendernos. Muy buenas noches, Carlos Eduardo. Es un gusto. Amin, yo escuchaba temprano en nuestro noticiario, en el informativo de NTN24, algunos sondeos que agencias de noticias hicieron en las calles de España sobre la participación, la emoción, la motivación que tienen los españoles para mañana, ya dentro de pocas horas, ir a votar. Y decía, estamos cansados de votar y no tener un gobierno o unos políticos que se pongan de acuerdo para formar un gobierno. ¿Qué podemos esperar para mañana? ¿Aumentará o no la participación, la votación de los españoles en estas elecciones generales? Creo que fuera de todo pronóstico, cuando los votantes españoles esperábamos y los analistas que la participación fuese menor, puesto que en las últimas elecciones contamos con un gran número de votantes, más que en otras ediciones, se han dado una serie de acontecimientos que, como por ejemplo puede ser la nueva propuesta presentada por partidos como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, de ilegalizar partidos de ámbito regional en el Estado, que van a producir que un mayor número de votantes indecisos o, digamos que por cabreo, por sentimientos más pasionales e ideológicos, salgan de verdad a votar, tanto por un lado como por el otro, puesto que las últimas semanas han sido muy duras. Podemos hablar del tema también de Cataluña, que ha sido un aliciente para que la participación vuelva a crecer, tanto en el resto del Estado español como, lógicamente, en el área de la comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que sí, que volveremos a registrar, no sé si un tan buen registro de participación como en las últimas elecciones, pero sí un registro bastante alto. Bien, Amin, voy a pedirte que te quedes con nosotros, por supuesto. Vamos a ir revisando los perfiles de cada candidato, de los líderes, de los partidos más opcionados para estos comicios de mañana. Vamos a comenzar primero con Pablo Casado, de 38 años, se define como liberal conservador. Llegó a ser presidente del Partido Popular de España con poca experiencia en gobierno. Su discurso a favor de la vida, la familia, las víctimas del terrorismo y su firmeza contra el separatismo catalán lo ayudaron a suceder al anterior líder del PP, Mariano Rajoy, que recordemos tuvo que dimitir, abandonar, perder el gobierno por una moción de censura. Casado representa para muchos la nueva generación de políticos españoles. El domingo pienso
¿En qué país vamos a dejar a los que vengan por detrás? Pensadlo vosotros, contadlo vosotros. Lo que queremos es un país mejor. Y siempre que los españoles nos han dado su confianza, hemos conseguido una España mucho mejor. Así que, queridos amigos, a salir a buscar cada voto, a salir a unir a los españoles, a merecer esa confianza, a apelar a una victoria del Partido Popular. Amin, se dice que la votación del Partido Popular va a crecer. ¿Por qué? ¿Este fenómeno lo podemos esperar realmente? Sí, faltaría más. Este fenómeno lo podemos esperar y ocurrirá porque es nuestra tradición política, en el sentido de que en España la derecha, que cuando se fracciona o cuando se debilita, como viene actualmente dado por un periodo de perder un gobierno por una moción de censura, unas elecciones con un resultado el peor de la historia por parte del Partido Popular, ha impulsado que en los últimos meses Pablo Casado, manteniendo un perfil menos polémico, centrándose en temas más livianos, es decir, no entrando en ese juego de tesitura política de hablar de la corrupción o de hablar de fantasmas del pasado del Partido Popular, haga que el votante liberal conservador que engloba al Partido Popular salga a pedir pues otra vez un gobierno de derechas, pero sobre todo también por algo que, bueno, que en España se nos caracteriza, porque el Partido Popular es conocido como el partido que mejor sabe dirigir cualquier situación en riesgo de crisis o recesión económica de la que venimos hablando en los últimos meses. Llevan hablando economistas, y en las últimas semanas aquí en España se lleva hablando aún más, puesto que estamos ya pues ahora ya en la jornada de reflexión y estos últimos días en campaña o en pre-campaña. Entonces, ese votante de derechas quiere tranquilidad, quiere recuperar esos puestos de trabajo que volvemos a índices que son bastante desastrosos. Es decir, ese tipo de buen gestor es lo que el Partido Popular ofrece. Bueno, vamos a hablar ahora de Albert Rivera, con 39 años y con una carrera política marcada por su rivalidad con el nacionalismo catalán. Busca que su partido Ciudadanos, que fundó en 2006 y preside además actualmente, llegue a ser la coalición más votada. Ciudadanos, bajo su liderazgo, pues se expandió de forma progresiva para que Rivera llegara a ser electo en el Parlamento Regional catalán. Hijo de una familia trabajadora, promete acabar con la corrupción en Cataluña, donde creció y ha vivido también buena parte de su vida. El próximo domingo, compañeros, a todos los que estáis aquí, votad por vosotros, pero no perdamos de vista lo que ha costado 40 años conseguir. No perdamos de vista lo que es un país democrático, en concordia y en convivencia. Amin, aquí pasa el caso contrario. Mientras el PP se proyecta que va a crecer con respecto a la votación del pasado 28 de abril, con Ciudadanos se dice que va a caer, que Ciudadanos ya no tendría los mismos escaños que obtuvo el pasado 28 de abril. ¿Por qué este fenómeno? Este fenómeno es aún más sencillo, ¿no? La gran subida de votantes de Ciudadanos que se produjo en las pasadas elecciones del 28 de abril vino dada básicamente por un gran voto de castigo hacia el Partido Popular, ya que compiten en esa misma franja de votante de centro liberal. Lógicamente, Ciudadanos no tiene una franja de votantes centro-derecha, como pueda tener el Partido Popular. También la comparte, pero no de la misma manera. El problema de Ciudadanos ha sido que el desgaste, el entrar en las arenas del juego político más mediático no le ha venido bien. No ha sido un actor tampoco claro durante las negociaciones, no se ha pronunciado. El caso de Pablo Casado sí ha sabido salir en los momentos oportunos. Les ha faltado un poco de coordinación y gestión de qué buenos momentos, o no ya qué buenos momentos, sino qué momentos ejercer o utilizar. Distintos también matices que podemos observar en los debates que se han producido políticos en España, el último del lunes,
hecho es como, bueno, pues llevar un adoquín, un trozo de acera, de calzada a un debate político. Es decir, ha apelado a unos sentimientos que su votante no se veía reflejado. Veían en Albert Rivera un liberalismo más parecido al centro europeo y están viendo que está volviendo a unos juegos que ya la vieja política mantiene. Entonces, cuando el votante tiene que elegir entre lo que ya conoce y lo que creía que era nuevo e iba a mejorar lo que ya conocía, pero al final se convierte en lo mismo que ya venía precedido durante los últimos 40 años de democracia en nuestro país, decide quedarse con lo que ya le ha asegurado, como por ejemplo le comentaba anteriormente, temas como la recesión económica. Se prefieren a buenos gestores que a una persona que no ha tenido la oportunidad de tener gestión dentro de un gobierno, por ejemplo. Y eso es lo que a Ciudadanos todavía le falta a nivel nacional. Bien, llegó la hora de hablar de un hombre de un dirigente con más experiencia. Por supuesto está Pedro Sánchez, es el actual jefe en funciones del gobierno español. Allí lo tenemos en pantalla. A sus 46 años, el economista y político lidera las encuestas para estas elecciones de España. Incluso el líder socialista podría repetir como jefe de gobierno si logra pactar los otros partidos de izquierda que de alguna manera hubo tranca en esta pasada elección, en este pasado periodo. De los candidatos es quien tiene más experiencia en la política ibérica, con más de 10 años. Se convirtió en jefe de gobierno luego de que el exmandatario Mariano Rajoy fuera objeto de una moción de censura. Es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Este es Pedro Sánchez. Por eso, amigos y amigas, el próximo domingo votar al Partido Socialista va a significar 3 cosas. La primera, que haya gobierno. La segunda, frenar a los franquistas. Y la tercera, tener un gobierno progresista que luche por la justicia social de todos los españoles. Ese es el proyecto político del Partido Socialista. Amin, esta es la principal prioridad para los españoles, un gobierno progresista que luche por los derechos de todos. ¿Es realmente lo que necesita España, lo que está pidiendo España en las calles, es decir, sus ciudadanos? A ver, Pedro Sánchez es digamos, un dirigente socialista que cuando gana las primarias del partido, la militancia le coge porque es lo más arraigado a lo que sería un buen militante, pero eso no quiere decir que sea lo más arraigado a un buen político. No estamos aquí poniendo en duda su buen hacer, pero lo que quiero decirle con todo esto es, no, la sociedad española lo que ahora mismo tiene mayor preocupación es en el paro, es en la economía, es en los servicios sociales, es cierto, ahí él tiene razón, pero no desde el discurso de Pedro Sánchez. Digamos que Pedro Sánchez inclusive se está enfocando, buscando una perspectiva en la que solo está mirando hacia el votante de su nicho. Usted podrá pensar, lógicamente, él busca el votante de izquierdas, pero al final lo que tienes que buscar como político o como futuro jefe de gobierno es el bien por todos. Y se le está olvidando, y es lo que demuestra en esta campaña, temas como la ley de memoria histórica, sacar al dictador Francisco Franco de su tumba y otras cuestiones como esta. Realmente no son problemas de primera necesidad para el español medio. El español medio necesita saber que el siguiente jefe de gobierno, el siguiente presidente, va a ser una persona que solucione los problemas económicos, que también solucione los problemas sociales, pero le está faltando ese dato tan importante que el Partido Socialista suele cometer reiterativamente con los problemas económicos cuando llegan. Y bueno, yo creo que eso le va a pasar factura en el día de mañana, de cara al voto. Si Pedro Sánchez obtiene los mismos escaños, va a tener el mismo problema para negociar, porque definitivamente no puede presentarle a los españoles una alianza con Unidas Podemos. Efectivamente, Pedro Sánchez es un líder que de manera un tanto
irónica, bueno, pues un día no puede, como él mismo dice, no puedo dormir tranquilo con un gobierno con Unidas Podemos, y al día siguiente quiere un pacto progresista por y para la izquierda del país. Le tocaría buscar una abstención de partidos como Partido Popular o Ciudadanos. Corre el rumor de que se habla de un gran pacto entre las dos principales fuerzas, Partido Socialista y Partido Popular. La pongo claramente en duda. No creo que al Partido Popular le convenga en nada hacer un gran pacto con el Partido Socialista, y por lo tanto lo que se dilucida a la hora de pactos le va a tocar, o va a tener que entender Pedro Sánchez, que tiene, igual que todos, pero sobre todo él, si saca la mayoría de los votos, va a tener que ceder. Esa es la palabra que Pedro Sánchez todavía no está procurando entender, o le está costando más. Está cediendo, lógicamente, pero si quieres gobernar tienes que ceder, y en el caso de España mucho más. Tampoco estamos acostumbrados en España a que haya tantas fuerzas políticas, eso también hay que decirlo, aunque es verdad que desde anteriores elecciones ya ha habido 3, 4, 2 partidos nuevos, etcétera, pero ya estamos en 5. Llega también Más País dentro del bloque de la izquierda, realmente ya podríamos estar hablando de 6. Nos encontramos ante una situación cuanto menos diferente, y me atrevería a decir que curiosa, puesto que no estamos acostumbrados. Aquí a continuación vamos a ver a 2 fuerzas políticas. Primero, Pablo Iglesias, del partido Podemos. Hace 3 años era la figura emergente de la izquierda española, con aspiraciones a superar a los socialistas con su partido. Ahora lucha por mantener su lugar en las elecciones de este domingo. Podemos, que ha sufrido la salida de importantes miembros en los últimos tiempos, representa a los movimientos de izquierda en España. Las elecciones y el voto de la patria, el voto de la gente, el voto de un pueblo que quiere democracia porque quiere poder para defenderse de los poderosos, es el voto de Unidas Podemos, y eso lo representáis vosotros y vosotras. Adelante, hacer que les fracase el plan, hacer que tengan que entender de una vez lo que significa el sí se puede. Sí se puede significa más democracia, más poder para los de abajo. Adelante, compañeros y compañeras, sí se puede. El pueblo unido jamás será vencido. Por último, hablamos de Santiago Abascal, político y ensayista de 43 años. Militó en el Partido Popular del País Vasco desde 1994 hasta 2013. Fue concejal del municipio de Llodio entre 1999 y 2007. Fue miembro del Parlamento Vasco. Abascal fue uno de los promotores de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que presidió entre 2006 y 2014. Desde 2014 ejerce como presidente del partido de extrema derecha Vox. Hemos venido aquí a algo mucho más importante. España es una gran patria y merece toda nuestra ambición. Y por eso en Vox decimos que no tenemos sitio para sueños pequeños. Por eso decimos que no nos basta con tener 24 diputados y ejercer una influencia. Tenemos el deber este 10 de noviembre de salir a ganar las elecciones. Aquí el fenómeno, a mí, es que termina desinflándose a la izquierda de Unidas Podemos, esa es la proyección, y crece aún más Vox, un partido de extrema derecha. Completamente de acuerdo, sí. Comentando a estos 2 últimos líderes políticos, Pablo Iglesias, de manera muy telemática, podríamos decir que es el líder que presenta a ese sector de la izquierda más purista. Quiero decir con purista, ¿no? A esa izquierda más Partido Comunista de España, partidos como Izquierda Unida que se encuentran que se encuentran dentro de la formación de Unidas Podemos, etcétera, etcétera. Y Pablo pertenece a esos orígenes, o a esa vieja izquierda que ha sabido remodelarse. Y por otro lado tenemos a Santiago Abascal, que, como bien indicabas, es un antiguo miembro del Partido Popular y pertenece al sector del Partido Popular más reaccionario, más reacio, extrema derecha, como bien explicabas, a ese sector que se ha ido alejando del Partido Popular y que nació pues de leyes con polémicas como el tema del aborto en España. Es uno de los orígenes
por los que nace Vox. La caída de lo que es Podemos y la subida de Vox ha sido la entrada de temas como pueden ser los refugiados, donde las técnicas de oratoria o mensajes políticos sobre los refugiados nos van a robar, vivimos una crisis económica, lo que menos necesitamos son refugiados para que vengan a quitarnos nuestros trabajos, etcétera, etcétera, viene muy bien, es decir, ayuda mucho a que discursos como los de la extrema derecha crezca. Y por otro lado el tema de Cataluña, es decir, Podemos aboga por un Estado de carácter plurinacional, es decir, que existen muchas naciones diferentes dentro del conjunto de España, de la nación española. Se habla pues normalmente de Galicia, País Vasco y Cataluña, y Vox por contra, en otro sentido no. Vox habla de que solo existe dentro de todo el Estado español la nación española y no hay otras naciones, simplemente existe una sola y es indivisible, no se puede hablar de una desestructuración del Estado. Por eso nosotros actualmente en España tenemos un Estado autonómico que, por ejemplo, Vox quiere desestructuralizar, es decir, convertir en un Estado centralista, y Podemos al revés, habla de un poco hasta inclusive dar más competencias y hacer un Estado más yendo hacia el terreno federal, aunque no iría tanto, pero sí abogando más a competencias para ello. Y ahí es donde se coloca que en un momento de entrada de refugiados, de inmigrantes, de personas migrantes, y donde aumenta el paro y se avecinan elecciones económicas, partidos con un discurso como el de Vox calan más en la población que partidos con un discurso como el de Podemos. Regresamos con información de Venezuela, donde una adolescente de 14 años murió aplastada por una multitud que se encontraba en un concierto en el Parque del Este en Caracas. En el hecho también resultaron heridas al menos 30 personas. El suceso se registró cuando cientos de personas esperaban a las puertas de la icónica zona verde de la capital de Venezuela para asistir a un concierto gratuito del rapero venezolano Liomar Acosta, conocido como Neutro Shorty. La multitud comenzó a tratar de forzar la entrada y trepar las rejas perimetrales que se dieron ocasionando la estampida. La joven fallecida quedó atrapada bajo las rejas y la gente le pasó por encima. Bien, seguimos hablando de Venezuela porque no cesa la crisis en el sistema de salud. Decenas de pacientes mueren cada mes por falta de insumos y medicamentos. Los hospitales del país no funcionan y los médicos y enfermeras trabajan solo por vocación. Si hay una expresión de un sistema colapsado, es este. La encuesta nacional de hospitales revela que en Venezuela la crisis de salud se agrava cada mes. En el país el 84% de los laboratorios no está en operatividad, el 58% de los hospitales no puede hacer una placa de tórax y 90% no tiene un equipo para hacer una resonancia magnética o tomografía. Una crisis que va más allá de la falta de insumos. La gente termina muriéndose en la casa. Eso es lo que está pasando en la realidad. Eso creo que refleja en las tasas de mortalidad, en las complicaciones que tienen los pacientes. La señora Rosa debe esperar hasta enero por una cita médica en un hospital público. Tampoco puede costear los medicamentos que necesita. Uno recurre a los medicamentos, que le digo, como antes, a las ramas, que es el origen de todos los medicamentos. Y cuando llegas a un hospital, el médico te dice, necesito esto para poderte hospitalizar. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Vayan a los hospitales y encuentren las salas de medicina interna vacías. Otro motivo de la crisis es la falta de servicios públicos. Las fallas de electricidad y agua son agudas. El 70% de los hospitales recibe agua apenas 1 o 2 veces a la semana. Esto hace insostenible un servicio y también que estén infectados los recintos. Tú vas a un centro y eso y los baños son horribles. O sea, y si entras allí sales contaminado, pues. Ya veníamos mal. Y además de eso, siguen habiendo cortes de luz, siguen habiendo cortes de agua, y eso obviamente hace los servicios imposibles de operar. Ante esta realidad, para salvar sus vidas, los ciudadanos deben acudir a la salud privada, donde un estudio puede costar hasta 20 salarios mínimos. Por ejemplo, una placa de tórax se ubica en aproximadamente 4 salarios mínimos. Un análisis de laboratorio puede llegar a 5 salarios mínimos. Una tomografía puede costar hasta 15 salarios mínimos. Y una diálisis de emergencia hasta 20. Esto vuelve a la salud impagable para una persona común en el país.
Otra de las realidades que afectan a los hospitales es la escasez de médicos y enfermeras. Muchos han migrado, se han dedicado a otras labores por los malos salarios. Hoy los que quedan son destinados a servicios de emergencia, quirófano o terapia intensiva, los que no pueden paralizarse. A veces hay una enfermera y un médico por cada 4 o 5 camas en un hospital venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y es que un verdadero viacrucis aseguran estar viviendo los médicos venezolanos por cuenta de los sueldos que reciben. Según la Federación Médica, el salario de un médico rural, el de menor rango, es de 250.000 bolívares, unos 9,65 dólares mensuales, mientras que el de mayor jerarquía y experiencia en servicio, un director de hospital tipo 4 de Venga, 421.863 bolívares, aproximadamente 16,45 dólares al mes. Las deplorables condiciones de infraestructura y el desabastecimiento de los hospitales, aunado además a las constantes agresiones que sufren los profesionales de la salud, pues se constituyen un panorama de crisis del sector salud en Venezuela. Y recrudece también en Venezuela la crisis en el sector agrícola. Según la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios del país, FEDEAGRO, el campo venezolano ha registrado una alarmante caída de la producción en los últimos meses. Pero la advertencia va mucho más allá y se prevé que la crisis llegue a su punto máximo para 2020. FEDEAGRO estima una paralización total del sector para el año entrante. Su director general, Roberto Latini, aseguró que la falta de insumos y financiamiento están acabando con la producción. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña Roberto Latini, director general de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, y está en pantalla FEDEAGRO. Señor Roberto, bienvenido a la tarde. Buenas tardes, gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Es un gusto, por supuesto. La alerta de paralización total de la producción agrícola para 2020, para muchos, puede sonar hasta un poco exagerada, pero yo sé que tratándose de Venezuela, podría ser posible. Ahora mismo le pregunto, ¿qué porcentaje de la demanda cubre lo que se produce en el campo venezolano, la producción agrícola nacional? Bueno, fíjese, por supuesto que usar el término de paralización escandaliza a muchísimas personas, pero esto es un hecho cierto y notorio de todo aquel que conozca la situación de Venezuela. Por dar un antecedente muy simple, el tema energético. Estamos en una situación sumamente grave de abastecimiento de combustible. Y a su vez tenemos un problema sumamente serio y muy difícil de revertir, que es el tema del suministro eléctrico, pues de fluidos eléctricos. Entonces, dos elementos energéticos que por supuesto conspiran contra cualquier actividad, no solo la agrícola, sino la actividad comercial y agroindustrial. ¿Qué significa en términos porcentuales lo que tenemos actualmente en campo y lo que representa en abastecimiento nacional? Dos rubros que son de suma importancia en la dieta del venezolano, como lo es el maíz blanco para la arepa, pues algo muy tradicional en Venezuela, y por supuesto el arroz. En maíz apenas se logró cubrir una superficie de cerca de unas 120.000 hectáreas, escasamente. Estas son cifras extraoficiales, pero validadas de muy buena fuente, ya que el organismo oficial, que es el Ministerio de Agricultura y Tierra, no emite data estadística desde hace muchísimos años. Entonces, esta superficie de 120.000 hectáreas apenas puede producir un 10% de la demanda nacional de alimento en lo que se refiere a harina precocida de maíz. En arroz, quizás tengamos unas 45.000 hectáreas. Esto es apenas escasamente un 40%, entre 35 y 40% de lo que necesitamos. Y referido a un ciclo únicamente, puesto el maíz es un cultivo anual, pero el arroz es un cultivo de 2 ciclos en el año. Entonces, hablar de 40.000 hectáreas en un ciclo y en el año entero fueron cerca de 70.000, eso fue menos del 50% de lo que requerimos en el consumo nacional. Entonces, la advertencia debe hacerse, debe decirse que la situación es grave,
dramática sin tendencia a ser revertida o a ser recuperada, sí, puesto que los organismos de la administración pública nada están haciendo para atender la situación. Ok, señor Latini, no hay producción suficiente en el país, no hay suficiente producción nacional. La pregunta es, ¿el gobierno importa lo que hace falta para cubrir la demanda de los venezolanos? Se está trayendo, tengo conocimiento de que han estado llegando cantidades no grandes, porque evidentemente el gobierno nacional tiene problemas financieros a raíz de los bloqueos impuestos. No hay suficientes divisas para invertirlas en este tipo de compras internacionales, pero se han estado triangulando operaciones de compra de granos y de cereales que han estado llegando a puerto. Cantidades pequeñas. Puedo decirle que el mes pasado se tuvo conocimiento, por ejemplo, de un cargamento de soya, un cargamento de arroz y un cargamento de maíz. En este caso creo que fue maíz blanco. Esto estaríamos hablando de 30.000 toneladas en cada buque aproximadamente. Eso no cubre los requerimientos o la demanda nacional de alimentos. Ahora bien, ¿importar le sale más barato al régimen o es un tema de comisiones, de negocios turbios, lo que hay detrás de esta política del régimen de Nicolás Maduro? Pues indudablemente que yo debo decirlo, todo aquel que produzca dentro de su territorio y en casa, los costos son simplemente menores y usted tiene la oportunidad de una logística mucho más ágil, mucho más económica, una disponibilidad inmediata del producto. La importación siempre suele ser más caro. Obviamente el gobierno paga y se da el resto y todos nosotros desconocemos cuáles han sido las negociaciones y a qué valores se está pagando por estas mercancías. Obviamente que ahí debe haber un trasfondo porque son muchísimos años en este tipo de negocios de importaciones y han habido un sinnúmero de denuncias de sobrefacturaciones y de pagos con sobreprecios y de triangulaciones con terceros países que no son productores de ciertos productos. Pero bien, este pasar de mano en mano pues encarece por supuesto el producto y yo no tengo ninguna duda de que esto tiene algo oculto en todo este tipo de operaciones. Señor Latini, ¿cuál es el principal detonante de esta crisis? ¿Falta de insumos? ¿Falta de financiamiento? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se siembra lo suficiente en Venezuela cuando hay tanto terreno, cuando hay tanta tierra? Bueno, como a detonante adicional se añadió una última resolución del Banco Central de Venezuela a inicios de este año 2019, donde se le impuso a la banca un incremento en su encaje legal. ¿Qué significa esto para ustedes que quizás no tienen esas medidas? Todo aquel dinero que la banca tiene de manera excedentaria como una liquidez para ella otorgar financiamiento o todo aquello que ingresa a la banca por la vía de captaciones de dinero, vía depósito, que está disponible en la banca para ejecutar sus negocios financieros, pues el Banco Central le impuso una restricción de que ese dinero debía al cierre de mes o en los cortes semanales enterarse o entregarse al Banco Central de Venezuela. Esto es lo que ha ocasionado que ha secado al sistema financiero, ha esterilizado una gran cantidad de bolívares, no hay disponibilidad y no hay acceso a financiamiento por la vía bancaria. Recientemente se impuso una nueva condición que es la indexación de los créditos que otorgue la banca al sector comercial. Esta indexación está unida al diferencial cambiario, cosa que todos los días tienen un sube y baja. Hoy por lo menos ya ha subido cerca de 2.000, 3.000 bolívares la cotización. O sea, eso es casi un 20% de un día para otro. Y esta indexación, al otorgar un crédito, hace imposible. Nosotros lo entendemos como una dolarización de facto del sistema financiero, puesto que lo que usted se compromete a pagar, a lo que se le entrega como financiamiento, puede ser un valor 1.000, pero en el momento que usted deba cancelar eso, pudiera llegar a 2.000 o a 2.500. O sea, puede tener incrementos sustanciales, sí, porque las variaciones en la tasa de cambio también son grandes. Quería preguntarle también, ¿la inseguridad sigue siendo una amenaza para los productores del campo en Venezuela?
Por supuesto, ese elemento no ha desaparecido, se ha incrementado, las autoridades poco han hecho en este tema, ha habido una total desatención al tema de la seguridad, no solo personal y de bienes, sino por supuesto la seguridad jurídica en la tenencia de las tierras y de la finca. Todavía se han visto casos de ocupaciones y de expropiaciones, se siguen viendo casos de abigeato, de secuestros, de extorsiones. Entienden ustedes, y creo que lo conocen, que Venezuela ahora, y no porque lo diga yo, sino porque lo han dicho muchísimas personas, Venezuela está siendo ahora refugio también de fuerzas insurgentes que consiguen acá espacios para poder hacer sus trabajos y su vida, huyendo de la justicia en otros países. Entonces, esta gente también comete delitos en el interno, hacia el interior de Venezuela, y esto ha sido denunciado y está siendo denunciado constantemente por distintas personas. Entonces, además del AMPA común y de la delincuencia que teníamos normalmente en el país, pues se han sumado también fuerzas insurgentes de la guerrilla y de paramilitarismo que están ocupando el territorio. Finalmente, ¿qué se requiere, señor Latini, para reactivar la producción nacional y garantizar además los alimentos básicos de la dieta del venezolano? Mire, hay medidas que con voluntad pudiesen revertir la situación casi que de manera inmediata. Este tema que le comenté de la banca es algo que no tiene sentido y que puede ser revertido en función de una actividad comercial muy importante como es la actividad agrícola, y el Estado puede tener una puerta, una apertura a permitirle a la banca que financie a este sector, al sector agrícola, vegetal y animal, para que podamos entonces tener un mediano abastecimiento de algunos productos. ¿Qué otras cosas pueden revertirse? Por supuesto, la visión política de lo que es la agricultura en Venezuela. Aquí se ha generado una matriz de opinión o de funcionamiento de que el sistema agrícola venezolano debe sustentarse en unos conucos, en pequeños productores artesanales, en unas crías de gallinas y de cerdos dentro de las ciudades, en sustituir una proteína por otra, pero no se está atendiendo la gran escala. Nosotros únicamente podremos salir de este problema si atendemos la producción a gran escala, porque esa es la que podrá en el mediano y en el corto plazo poder abastecer el mercado. Es Roberto Latini, director general de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO. Señor Latini, es un gusto poder compartir con usted estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Le agradezco mucho. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, será hasta la próxima. Avanzamos. La desnutrición sigue ganando terreno en Venezuela. Es por esto que dos jóvenes, Simón Canelón y Giselle Saman, de la mano de la comercializadora Masacua, crearon el programa Alimentando el Futuro con Maní para combatir precisamente este flagelo. Aquí les presentamos la historia. En medio de la grave crisis por la que atraviesa Venezuela, la desnutrición infantil dispara todas las alarmas. Se estima que este 2019 podría cerrar con un índice de al menos 15%. De concretarse este número rojo, sería el doble de lo registrado en 2018, que cerró con 7%. Y es que ante la falta de medicamentos, productos lácteos, vitaminas y alimentos en general, los más perjudicados terminan siendo los niños. Conscientes del alarmante y complejo panorama, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y ACNUR han activado planes para combatir esta problemática, pero los esfuerzos no alcanzan a llegar a los miles de afectados. Preocupados por el riesgo que corren cientos de miles de niños venezolanos, dos jóvenes egresados de la Universidad Central de Venezuela pusieron manos a la obra. Del trabajo del politólogo Simón Canelón y la internacionalista Giselle Saman, surgió la idea de crear un suplemento alimenticio a base de maní. Creamos esta empresa hace 2 años para buscar soluciones a los menos favorecidos. En este momento estamos reimpulsando la producción nacional, en específico en el rubro maní, para masificar un producto que mitigue la desnutrición infantil. El proyecto Alimentando el Futuro con Maní está enfocado en llegar a los sectores más vulnerables del país.
ofrece formación a agricultores locales y consta de un plan de 3 fases que van desde la producción de maní hasta la manufactura y comercialización de un suplemento alimenticio precisamente a base de maní destinado a mitigar la desnutrición infantil. A través de ello y a través de 3 suplementos diarios, vamos a garantizar que en 3 meses un infante salga de la desnutrición. Es importante que apoyemos este tipo de proyectos y que sigamos trabajando por la solución en nuestro país. Este novedoso emprendimiento cuenta con el respaldo de la comercializadora Masacua, una empresa agrícola dedicada a la producción y comercialización de alimentos, especialmente legumbres como el maní, las caraotas, lentejas, frijoles y frutos como el café. Hoy el mundo recuerda los 30 años de la caída del muro de Berlín. La estructura de 120 kilómetros de largo es una de las infames consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial y que cambió además la historia del mundo occidental. El muro de hormigón fue el símbolo del comunismo en Europa y se convirtió en una frontera ideológica que separó a la Alemania después de Hitler. La caída del muro de Berlín se anticipó en una rueda de prensa que se dio en horas de la mañana del lado oriental de Alemania. El portavoz del gobierno comunista anunció nuevos derechos de circulación para los alemanes del este. Según sus propias palabras, podrían desde ese momento cruzar hacia Occidente, hacia la Alemania capitalista. Solo pasaron minutos para que miles de personas se acercaran a los puestos fronterizos. Las multitudes que llegaban del lado y lado del muro tomaron por sorpresa a los guardias. Inútiles resultaron las improvisadas cadenas humanas de uniformados. En una extraña organización en medio de la confusión, amigos y familiares se reencontraban. La estructura de hormigón de 3 metros de altura, que durante 28 años, 2 meses y 27 días dividió la ciudad de Berlín, fue trepada por los más osados y destruida por las manos de quienes fueron separados de sus seres queridos. Con picas, martillos y cinceles, a pedazos fue cayendo un oscuro episodio de la historia de Europa. Entre aplausos y gritos de júbilo, los puestos de seguridad fueron levantados. Mientras se adelantaba el desmonte del muro, muchos guardaron escombros para la historia. Hoy la canciller alemana lideró un emotivo homenaje en el que recordó la dureza de esta época. Angela Merkel hizo un llamado a defender la libertad y la democracia. La calle Bernauer, en la capital de Alemania, acogió la emotiva celebración. Acompañada de mandatarios de las antiguas naciones soviéticas, la canciller alemana Angela Merkel depositó ofrendas para conmemorar los 30 años de la caída del muro de Berlín. Al lugar llegaron decenas de ciudadanos para rendir homenajes. Merkel, quien creció en el lado comunista de Alemania, recordó a aquellos que sufrieron los excesos de quienes lideraron el bloque oriental. No los olvidaremos. Recuerdo a las personas que fueron asesinadas aquí en este muro porque estaban buscando libertad. También recuerdo a las 75.000 personas que fueron encarceladas porque intentaron huir de su país. La funcionaria envió un mensaje de unión y de defensa del pueblo. Los valores en los que se basa Europa, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, no son más que obvios y siempre deben ser vividos y defendidos. La conmemoración también tuvo su espacio en el mundo digital. Con esta conmovedora imagen que aparece en la página principal del buscador, Google se unió al homenaje este 9 de noviembre. A esta hora revisamos otras noticias del mundo. Hoy se conmemoran 81 años también de la llamada Noche de los Cristales Rotos. Un 9 de noviembre en Berlín, más de 250 sinagogas fueron quemadas, 7.000 comercios de judíos destrozados, 170 asesinados y cementerios, hospitales, escuelas y hogares hebreos fueron saqueados mientras la policía y las brigadas de bomberos se mantenían al margen de todo esto. Todo orquestado por el ministro de la propaganda nazi Joseph Goebbels. La Noche de los Cristales Rotos se recuerda así por los vidrios destrozados de las tiendas. 30.000 judíos fueron enviados a campos de concentración. Se multaron a los comercios dañados por afectar además la vía pública y se prohibió a las aseguradoras devolver el dinero por los destrozos causados por los atacantes. Este episodio dio paso al horror de los nazis en Europa. Los masivos incendios en el este de Australia ya dejan 3 muertos y 150 viviendas destruidas.
Las llamas han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. 1.300 bomberos afrontaban dificultades para extinguir el fuego por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Según las autoridades, hay más de 100 incendios forestales activos, de los cuales 50 están fuera de control. El primer ministro australiano Scott Morrison instó a los residentes de la zona a mantenerse a salvo y escuchar las recomendaciones de los servicios de emergencia. Los incendios que hemos visto particularmente en Nueva Gales del Sur y Queensland han sido absolutamente devastadores y terribles. Quiero agradecer a todos aquellos que han luchado tan valientemente contra las llamas. También quiero reconocer a todos los que los respaldan y los apoyan.